Mi gente, saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Queremos Sangre. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí por Lucha TV. Aquí les habla Jesús Sala y qué bueno estar de vuelta con este espacio donde pues hablamos de los más grandes combates sangrientos en la historia de la lucha libre. Y hoy no es una excepción porque este es uno de los encuentros más recordados y más impactantes que han habido en la historia de Capitol Sport Promotions. Nos estamos refiriendo a esta lucha celebrada en el estadio Irán Bison un julio 18 de 1987 en un Texas Deathmatch por el campeonato universal, el entonces campeón Carlitos Colón contra Hércules Ayala. La lucha que básicamente pues fue la razón del término que ahora usamos en estos días como la escala Colón. Así que prepárense para pues ver este encuentro que es de la página de WWE Classics. Yo pues voy a estar comentando sobre el feudo y pues básicamente pues datos históricos de esta lucha. Así que mi gente, espero que disfruten la misma. Un saludito a todos ustedes, un saludito a nuestros amigos que comparten el contenido de este humilde canal. Nuestro amigo Luis Cueva, Michael Martínez, me quedé en blanco, sorry mi gente, Diego Ventura, Mel Vargas, José Flores de Guerrilla Wrestling, Juan González de Forjados en el Deporte, a Francisco Adorio, a todos, yo sé que hay más, pero gracias a todos ustedes por el auspicio y por el apoyo siempre. Y pues nada mi gente, luego de la lucha pues estaremos regresando para cerrar este episodio. Así que mi gente, espero que disfruten de este encuentro que es uno para la historia. Así que nada mi gente, nos vemos ya mismito con ustedes. Bueno mi gente, aquí estamos en esta histórica lucha celebrada en el estadio Irán Bison julio 18 de 1987, Texas Deathmatch. Carlitos Colón se enfrenta a Hércules Ayala por el campeonato universal. Y ahí tenemos a Víctor Quiñones con sus bell bottoms en 1987. De árbitro en esta lucha vemos al doctor Héctor González, a quien se le va a dedicar el aniversario próximo de WWC. Tenemos al muy recordado profesor Don Elio González, que está aquí, está con una cuellera debido a que Bruce Brothers le hizo una pal driver. Creo que fue una grabada, no sé en qué cartelera fue, pero el hecho fue que tiene esa cuellera. Y aquí tenemos a Carlitos Colón batallando en una de las más grandes feudos de la historia de la WWC contra el Sansón Boricua, el original, Hércules Ayala. En esta lucha pues celebrada bajo este estilo de lucha de Texas Deathmatch, ya vemos a Hércules Ayala sangrando, lo que me da a pensar de que esta lucha pues obviamente pues ya es en progreso, pero fue una lucha que fue relativamente larga y en un Texas Deathmatch, ¿verdad? Pero es interesante porque aquí hay conteo fuera del cuadrilátero y aquí vemos a Víctor peleando con Chiqui Star. Esta lucha tuvo un poco extraña, pero un Texas Deathmatch yo sé que obviamente las caídas no cuentan. Lo que no estoy muy claro si las caídas también incluyen las que se hacen fuera del ring, porque eso caería bajo la categoría de False Count Anywhere. El hecho es que Hércules Ayala y Carlos Colón tuvieron todo tipo de gimmick matches. Tuvieron este tipo de lucha. Tuvieron luchas de alambre de púa, lucha de fuego, lucha con un dark color match. Tuvieron False Count Anywhere. Tuvieron batallaron en la Gran Guerra. Luchas sin descalificación. En fin, todo tipo de luchas que usted se puede imaginar de gimmick matches lo tuvieron Hércules Ayala y Carlos Colón. Y lo más increíble del caso, yo soy de las personas que pienso que el feudo de Hércules Ayala y el de Carlos Colón fue mejor que el de Carlos Colón en altura de lucha. A pesar de que este feudo, si nos vamos a ver, realmente fue de una duración constante de 1 año y medio. Desde el año más o menos como mediados del 87 hasta empezando en 1989.
Y ciertamente pues fue uno de los feudos más sangrientos, más violentos, más pasionales, más personales. Y yo creo que esa es la razón por la que el feudo funcionó tan bien. Es porque fue un feudo muy personal. Porque aquí no solamente estábamos teniendo a dos puertorriqueños de gran experiencia, como lo son Carlos Colón y Hércules Ayala, pero sino también el hecho de que una parte del feudo, Carlos Colón, le increpa a Hércules Ayala poder decir que él era canadiense y no puertorriqueño. Y pues como ustedes saben, pues Hércules Ayala pues se casó con una... obviamente trabajó por bastantes años en Canadá. Su esposa aún, Susan, estaba con nosotros aún. De hecho, para el que no lo sepa, hay un grupo en Facebook dedicado a la carrera de Hércules Ayala que pueden verificar. Yo siempre trato de postear algo de Hércules cada vez que tengo la oportunidad y consigo material, pues siempre pues, se pone algo para recordar. La página se va recordando a Hércules Ayala o Remember Hércules Ayala. Y Hércules Ayala, este fue el feudo que realmente lo elevó a él, en mi apreciación, aunque él tuvo una gran carrera fuera de Puerto Rico, trabajando en World Class, trabajó en la IWA, trabajó en Canadá, en Stampede, en los Maritimes, trabajó en tantos lugares. Y Hércules Ayala como que finalmente alcanzó el pic total de su carrera cuando se tornó rudo en Puerto Rico, y fue cuando más dinero hizo en Puerto Rico, porque fue por mucho tiempo pues luchador técnico desde los años 70. Debutó con WWC para el año 1976, aunque tengo entendido que Hércules Ayala comenzó su carrera en 1970 y fue un luchador técnico mayormente usado en mid-card. Y no fue hasta el año 1987 donde él finalmente lo suben a los eventos estelares. Y en el evento con Carlos Colón, en este feudo, pues fue cuando más dinero y cuando mayor prestigio alcanzó como luchador. Y es un feudo que todavía sobre hoy se habla. Es posiblemente el mejor run de Hércules Ayala como luchador en Puerto Rico. A pesar de que Hércules Ayala tuvo grandes batallas con luchadores que fueron campeones de la NWA como Harley Race y Ric Flair. Y batalló con los grandes como Nikita Koloff, Hércules Hernández, Joe LeDuc. Tuvo varios feudos contra Ernie Ladd. En fin, la carrera de Hércules Ayala fue una carrera bastante extensa, que inclusive corrió más lona fuera de Puerto Rico que el mismo Carlos Colón. Y es una figura muy recordada al sol de hoy, aunque ya no está con nosotros. Pero ciertamente ese binomio de Hércules Ayala y Chiqui Star fue un dúo para la historia. Definitivamente pues Hércules dejó su huella dentro de la lucha libre nacional, dentro de la historia de la lucha libre nacional, y ciertamente pues aunque ya no está con nosotros, se le sigue recordando y se le considera como uno de los más grandes rudos en la historia de la lucha libre puertorriqueña, a pesar de que su corrida de ron fue corta. Así de buena fue su corrida, que fue más corta que la de otros luchadores, pero sin embargo tuvo un impacto tan y tan brutal, porque se dio durante la era dorada de la lucha libre de Puerto Rico de los años 80. Y aquí ya vamos a Carlos sangrando, y por supuesto en este tipo de luchas las caídas no cuentan. Simplemente se logra el conteo, luego se procede a contar 30 segundos y luego 30 segundos comienza el conteo hasta el 10, y si el rival no se para, pues su oponente gana la lucha. Y en esta lucha pues vemos pues allá tratando de aplicarle la figura 4 a Carlos Colón. La traición de Hércules Ayala hacia Carlos Colón fue una de esas traiciones que marcó historia, porque por varias semanas Hércules estaba diciendo que tenía una sorpresa para los fanáticos, que tenía una llave que estaba practicando y hubo tratando de sacar información, tratando de saber de qué rayos consistía la llave, y Ayala no soltaba la prenda hasta que llegó la noche y Hércules Ayala le enseñó al mundo las figuras 4 invertidas, y ahí se convirtió en el enemigo público número 1 en la lucha libre de Puerto Rico. Recuerdo ese tiempo como hoy, de esos recuerdos de infancia. Y Ayala fue un luchador extremadamente odiado, y ese feudo con Carlos Colón fue un feudo sumamente caliente, y muchas veces pues a pesar hay que admirar la grandeza de Hércules, porque a pesar de que en los feudos, en las luchas más importantes, Carlos pues normalmente salía victorioso, Ayala lograba la forma
de recuperar su hit y recuperar su lugar dentro del main event. A pesar de las derrotas sufridas contra Carlos en la lucha de Alambre de Púas en aniversario 87, en la lucha de fuego en aniversario 88, la lucha pues donde que se celebró en Caguas, donde fue una lucha donde las caídas contaban donde quiera, pero siempre se buscaba la forma de Ayala de recuperarse cuando, ¿verdad? Cuando caía derrotado, pues rápido Hércules siempre lograba, se hacía una historia, se hacía algo, y en la cual Hércules pues nuevamente recuperaba su hit, y esa fue la magia de este feudo. Ayala siempre lograba volver a hacer caer a Carlos Colón en su red, y literalmente eso pasó, porque hubo una lucha en televisión donde Hércules Ayala le tiró una red de pescar a Carlos Colón y le dio esta senda paliza en la cancha de Cataño, en las grabaciones, y fue uno de esos momentos donde Carlos Colón fue humillado por Hércules Ayala. Pasaron muchas cosas en ese feudo donde Hércules Ayala lo durmió con Éter en el estudio, le rascó las ropas, le recortó el pelo, le tiró una red, lo atacó en unas premiaciones del Consejo Mundial, unos fake ¿verdad? Premios que se hicieron, porque eso fue después de la muerte de Brody, y se inventaron esta premiación como para justificar la lucha contra Ayala, la lucha de fuego, que hubo un aniversario, ya que la lucha que se proyectaba originalmente, que era Hércules Ayala contra Ronnie Garvin, pues no estaba generando el interés de la gente, más la lucha de fuego que era entre Carlitos y Arturo de Buche. Hicieron esta historia y se cambió para Carlos Colón contra Hércules Ayala en la famosa lucha de fuego celebrada en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, la que puede ser posiblemente la mejor lucha de fuego que se ha hecho en la historia de la lucha libre a nivel mundial, ni siquiera de Puerto Rico, a nivel mundial. Referente para varias luchas de fuego favoritas de los historiadores y demás. Hércules Ayala definitivamente fue una figura muy importante dentro de la industria de la lucha libre, y es de verdad que el hombre merece sus flores por lo mucho que hizo en esa época de gloria. Me apenó mucho que ese feudo terminara a principios del 89, porque siento que el feudo todavía tenía para 1 o 2 años más, y lamentablemente con la partida de Hércules Ayala de Puerto Rico, si no hubiese sido por Steve Strong, otro hubiese sido la historia de la WWC en el año 1989. Y aquí vemos a Carlos Colón sangrando, como es de esperarse, en sus batallas contra Hércules Ayala, y Hércules aquí gritando de dolor. Y ciertamente pues Hércules, que estaba posiblemente en la mejor condición física de su carrera en ese momento, admirable considerando que Hércules ya tenía casi 20 años de carrera, y ciertamente como rudo Hércules Ayala se destapó como nunca antes. Siempre he dicho que Hércules Ayala de técnico no era su mejor versión. Como rudo fue increíble, fue fabuloso, y una vez salió Ayala del territorio en el 89, pues ahí se puede decir que se acabó el pic de su carrera, porque después Ayala pues no volvió a ser el mismo, y pues ya básicamente pues su carrera iba para abajo. Ya los territorios ya no existían básicamente, y él trabajó en la AWF durante esos primeros años, pero lamentablemente pues la empresa no duró mucho, y Hércules Ayala trabajó de técnico, que realmente no lo hacía, para ser franco. Luego regresa a WWC en el año 93, en el 95 hace un comeback y tiene otra lucha de retiro contra Carlos Colón en aniversario 95, que porque se hizo a 9 días, y luego regresó en el año 2002, y ahí fue básicamente el final del run de su carrera aquí en Puerto Rico, y luego se le dedicó un aniversario. Aquí se le hace el conteo de Hércules Ayala, la gente celebrando en las gradas, y ahora pues se cuenta 30 segundos, y una vez se llega a 30 suena la campana y empieza la vida a contar hasta 10. Una buena asistencia aquí en el Irán Bison, ciertamente podría decir que sobre 6.000, 7.000 personas, considerando, ¿verdad? Y ahí hasta Carlos diciéndole ya lo tengo casi listo para romperle las piernas a Hércules Ayala, hablando de la chiquistal. Y aquí pues estamos viendo
a, a Vitín contándole a Ayala. Y aquí estamos viendo que Hércules está parándose. Y en este momento está pasando las de Caín, por decirlo de esa manera. Y la verdad que hay que decir que posiblemente, aunque todo el mundo, como dice, habla del feudo de Carlitos, el legendario feudo de Carlitos y Arturo de Buche, que fue más largo. Estamos hablando de un feudo que duró desde 1970 en Canadá hasta el año 2005 aquí en Puerto Rico. Este feudo fue muchísimo más corto, pero creo que este feudo tuvo más impacto. Y Hércules allá todavía es recordado como una figura legendaria y seguirá siendo recordado porque Hércules allá nuestra era dorada de, pues, de lo que vimos como, pues, jóvenes dentro de la lucha libre en Puerto Rico. Y aquí Chiquita está suplicándole a Hércules que se levante. Y Hércules, esta era su oportunidad de ganar el campeonato universal. El campeonato que, por cierto, ganó en 3 ocasiones. Carlitos, pues, como todos saben, pues, ganó el campeonato universal como 25 veces. Pero Hércules Ayala fue el primer luchador, si mal no recuerdo, yo estoy casi seguro que sí, que fue el primer luchador en quitarle a Carlos Colón el campeonato universal en más de una ocasión. Las 3 veces que fue campeón universal fue pues, ante Carlos Colón. Una de esas luchas fue en Arecibo, poco después de la muerte de Brody, que convenientemente es funny destacar que Bruce Brody fallece un 18 de julio, creo que fue, que falleció, y Hércules Ayala ganó el campeonato el día 23. Menos de una semana después, como queriendo decir Carlos Colón, ante este foco que tenemos en la empresa, yo no quiero ser la cara de la empresa teniendo el campeonato universal, vamos a dárselo a Hércules Ayala. Yo no quiero que pensar que esa fue la manera de ellos proceder a hacer las cosas como para salvar cara ante la fanaticada, pero pues es bien una coincidencia demasiado grande. Vamos a pensar que fue una coincidencia, que ese era el plan after all. Pero Hércules Ayala le ganó el campeonato universal en Arecibo. Esa fue su última, la última vez que le ganó a Carlos el campeonato. En otra ocasión fue en la cancha de Caguas. La otra pues la vamos a mencionar más adelante. Aquí vemos a Chiqui que parece que le está pasando algo a Hércules Ayala. Y aquí estamos viendo a Vitín diciendo a Carlos que le debe break a Hércules ahí, que se suba al ring. Y la gente ya sabe lo que hay. Y aquí está la famosa manopla captada en cámara. Pero esto es un Texas Deathmatch, mi gente. Todo es válido. Realmente ni siquiera Hércules tendría que ponerse ¿verdad? A ocultar la manopla, porque todo en una lucha de Texas Deathmatch todo es válido. Ahí sacan para afuera a Vitín. Y ahí le meten tremendo bimbazo a Carlos Colón. Y por aquí vemos ya a Carlos Colón haciendo lo que tiene que hacer en esta situación. Ustedes saben lo que es, no hace falta yo mencionarlo. Y Víctor Quiñones. De Víctor Quiñones vamos a estar hablando pronto en un episodio de Historias del Puro, a petición de una persona. Aquí estamos viendo a Carlos Colón, ahora sí está sangrando, o empezando a sangrar más abundantemente. Vamos a estar hablando de la carrera de Víctor Quiñones en un futuro episodio de Historias del Puro, así que pendiente. Y aquí tenemos a la gente parada, muy atenta a esta lucha, que muy posiblemente esta lucha fue la lucha antes del intermedio, posiblemente, porque normalmente las luchas de Carlos Colón iban antes del intermedio. Y aquí pues empezamos a ver a Carlos Colón comenzar a debilitarse, y ahora comienza, aquí básicamente comienza más bien puños, patadas, cabezazos, en fin. Carlos Colón comienza a perder fuerza. Y allá la comienza a atacar la frente, tras el bimbazo que le metió con la manopla. Y aquí pues estamos viendo a Carlos Colón que está comenzando a recibir severo castigo. Y Carlos Colón tratando de contrarrestar, ambos usando uniforme rojo. Y Carlos Colón, pues como ustedes saben, es harto conocido. Era un luchador cuya frente pues tiene tantas cicatrices de tantas luchas sangrientas que tuvo a través de toda su carrera durante los años 70. Incluso Carlos comete un cabezazo. Y todo parece indicar que Carlos, bueno, mejor no voy a decir lo que voy a decir, pero
He dicho que está sangrando más de lo que posiblemente él anticipaba que iba a sangrar. Y aquí está tratando de hacer el conteo para que obviamente pues... Pero Carlos no se deja. Y recuerden que para que se complete la victoria de un Texas Deathmatch, tiene que primero contarle 3 al oponente y luego se cuenta 30 segundos y después de 30 segundos suena la campana, el árbitro cuenta 10 y no se para, pues se acabó la lucha. Ese es el objetivo de un Texas Deathmatch. Por eso es que las caídas no cuentan. Y aquí estamos viendo a Carlos Colón sangrando abundantemente, más de lo usual. Carlitos Colón siempre ha sangrado mucho. Es uno de los grandes bleeders en la historia de la lucha libre, pero aquí ya estamos empezando a ver un nivel de... ¿verdad? Y ahí Carlos tiene que recurrir a hacer un foul porque número 1 es válido y segundo porque es más puede hacer. Carlos está sangrando tanto que ya está el pecho, está lleno de sangre y afortunadamente su truza es roja. Si llega a ser blanca ya estuviera roja también. Carlos mostrando mucha debilidad, tratando de pararse y no puede pararse. Carlos siempre ha sido de esa lucha que ha sangrado mucho, pero esta noche en particular Carlos sangró como yo nunca en mi vida había visto sangrar a Carlos Colón. Yo la primera vez que yo vi esta lucha, que fue por cierto, les voy a contar una anécdota rápido. La primera vez que yo vi este video fue alquilado en esta tienda de videos que hay en mi pueblo de Atillo. Años después yo vine a saber que esa tienda de videos les pertenecía al papá de Estefano, el ex luchador de la IWA y de la Rabia. Yo vine a saber años después que Estefano era la tía y que su papá tenía un video. Pues ese video yo lo alquilé ahí, en ese video, y ese video yo lo alquilé tantas veces en ese y en otro videoclub que había cerca de casa. Y el video se llamaba Sangre, Sangre en el Ring, o en inglés The Bloody Bloody Matches of the Caribbean. Aquí visto contando desde afuera del ring. Y aquí ya estamos empezando a ver las manos, la lona tornándose más roja, porque la cantidad de sangre que estaba botando Carlos Colón estaba bien por encima de lo que normalmente sangraba en una lucha. Carlos siempre sangraba bastante, pero esta noche se le fue la mano y hasta yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Y yo, wow. La verdad que a un colotrigueño que es Carlos Colón a veces no se le veía ni la cara de tanta sangre que tenía. Fue una cosa demasiado, un corte demasiado profundo. Y ahí está Víctor peleando con Chiqui, ¿por qué no cuentas más rápido, cabezón? Y Víctor aquí está viendo a Carlos Colón cómo se ve, fallando golpes feamente, y allá la continúa castigando a Carlos. Y en esa noche Carlos sangró como nunca antes, sangre en su pecho, cara, manos, uniforme, la soga, la lona. Usted va a ver un pacho de sangre bien grande ahorita. Y básicamente en esta lucha hubo un periodo de casi como 10 minutos que allá la estuvo dándole a Carlos Colón, y Carlos seguía. Y miren para allá eso. Una cosa bárbara, pero bárbara. Aquí todo el mundo habló que si la escala muta en la lucha libre, de lo que hizo Muta en su lucha contra Hiro Ace en el 92, pero esto fue algo mucho más, tan grotesco y tan sangriento como fue esa lucha de Muta contra Ace en Japón, en New Japan. Aquí Carlos, la única vez que yo creo, aquí estamos viendo a Víctor hablando con el doctor Héctor González, hablando sobre la condición de Carlos, y yo creo que lo más cerca que yo he visto a Carlos sangrando como sangró aquí fue una ocasión que Manny Fernández lo atacó. Eso fue una historia que hicieron, donde el papá de Carlos Colón fue detrás de Chiquistal y de Manny Fernández. Yo me acuerdo que Carlos estaba enchaquetado, y la cantidad de sangre que estaba botando Carlitos en esa historia que hicieron fue demasiado brutal, pero no se compara, todavía no se comparaba con esto. Carlos estaba pero demasiado sangrando, y todavía estaba sangrando ahí. Yo creo que fuera de Carlos Colón, el luchador que más yo he visto sangrar en Capital Sports fue obviamente el Invader, en aquella lucha que tuvo contra los California Stone, donde literalmente la mitad de la lona del ring estaba cubierta de sangre, de manchas de sangre, una cosa bien grotesca. Y también puedo recordar una lucha que hubo en la WWE, donde Electro
Yo me acuerdo en la lucha del evento Todo o Nada, que hubo en la WWL, donde Electro Dennis Rivera le metió con Sain, y la cantidad de sangre que ese tipo botó fue descomunal. Y obviamente han habido grandes luchadores que han sangrado abundantemente, como José Rivera, el mismo Chiquistal. Pero esa noche en particular, Carlos sangró de una manera demasiado brutal. Y eso que tu uniforme era rojo. Si hubiese sido el uniforme blanco que usaba a veces, miren ese parche de sangre ahí. Eso es una cosa, pero demasiado brutal. El mismo Víctor reaccionando con tanta sangre debajo de la sila de Carlos. Y Víctor, básicamente, el árbitro, hablando con el doctor, diciéndolo, mira, para la lucha, el problema es que esto es un Texas Deathmatch. Y se supone que la lucha no se pare por sangre. Y miren la cara de Carlos Colón, eso es una cosa demasiado fuerte para ver. Y ahí básicamente parece que acaban de parar la lucha. Y lo más funny, había un fanático allí diciendo, no paren la lucha. Digo, bacalao, el tipo lleva cogiendo una pera hace 10 minutos y no se defendió. ¿Tú pretendes que siga luchando? A mí, wow. Miren eso, el pecho debajo del brazo, una cosa espantosa de ver. Y wow, eso yo personalmente, yo de lo que veis video de Carlos Colón, esa es la lucha que yo más he visto sangrar a Carlos Colón. Y con el árbitro deteniéndolo al combate, algo que se supone que no se haga un Texas Deathmatch. De hecho, la única vez que yo he visto una cosa así, que un Texas Deathmatch se pare la lucha por sangre, y por cosa que no se supone que se haga, pero bueno, aquí en esta lucha lo hicieron. Y Hércules Ayala oficialmente se convierte en campeón universal por primera vez en esta lucha. Y el árbitro dijo, ya, lárgate, chico, ya, está bueno, ya, se acabó, ya. Y ahí procede Víctor a proteger a Carlos, porque ya el hombre estaba prácticamente muerto en esa lona. Y habrá que ver cuántos puntos le cogieron a Carlos esa noche, pero wow, la cantidad de sangre que botó fue increíble. Y ciertamente la gente está, pues básicamente mayormente en silencio, porque no podían creer que, ¿verdad?, que Carlos quedó en esas condiciones tan horribles en el cuadrilátero. Y Carlos estuvo en luchas de alambre de púa, en todo tipo de luchas sangrientas, pero wow, de lo que hay en video, esta es la lucha que yo más he visto a Carlos Colón sangrar. Definitivamente una cosa criminal, y es por eso que aquí nace la famosa Escala Colón. Y aquí está Chiqui celebrando la victoria de Hércules Ayala como campeón universal. Ciertamente fue un triunfo muy bien ganado, porque manopla o no, es un Texas Deathmatch y todo es válido. Y ahí está Chiqui celebrando la victoria de su pupilo y hasta el título desapareció. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado de este gran encuentro. ¿Es esta para ustedes la lucha más sangrienta que han visto de Carlos Colón? ¿Ustedes creen que ha habido un encuentro peor en donde Carlos Colón haya quedado en peores condiciones? Cuéntenos, díganos sus memorias de esta lucha, que representa para ustedes Hércules Ayala, en fin. Cualquier opinión relacionada con esta lucha es más que bienvenida. Y como he dicho en otras ocasiones, si usted tiene alguna sugerencia, ¿verdad?, para una futura lucha aquí en Queremos Sangre, pues en confianza nos puede escribir aquí en los comentarios de este video. Por favor, lamentablemente no puede ser WWE ni New Japan Pro Wrestling porque me tumban el canal, así que pues le agradeceré eso. Así que gracias, mi gente, 1.000.000 por el apoyo. Así que cuídense y nos estaremos viendo en una futura ocasión aquí por Don Chu TV. Así que gracias, mi gente. Nos estaremos viendo nuevamente este domingo con la bendita lucha libre boricua, y el jueves de la próxima semana vamos a estar regresando con Historias del Puro aquí por Don Chu TV. Así que, mi gente, cuídense, nos estaremos viendo muy próximamente pendientes aquí a Don Chu TV. Así que tengan una excelente semana, mi gente. Cuídense y hasta la próxima. Sayonara.